Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a esta presentación sobre circuitos lógicos. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es fundamental entender los componentes electrónicos que nos permiten crear sistemas inteligentes y eficientes. Los circuitos lógicos son la base de la electrónica moderna y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde computadoras y teléfonos móviles hasta sistemas de control industrial y redes de comunicación. Pues en esta presentación exploraremos un poco de los conceptos básicos de los circuitos lógicos, que son los decodificadores, codificadores, multiplexores y demultiplexores, y cómo estos se utilizan para diseñar funciones complejas. Mi nombre es William Valencia, estudio la carrera de Ingeniería Industrial y sin más que decir, empecemos. Introducción. Pues en el mundo de la electrónica digital, la manipulación y el procesamiento de información son fundamentales para el funcionamiento de dispositivos y sistemas complejos. Para lograr esto se utilizan circuitos lógicos especializados que permiten realizar operaciones específicas sobre la información. Cuatro de estos circuitos son especialmente importantes. Ya mencionados antes son los decodificadores, codificadores, multiplexores y demultiplexores. Estos circuitos permiten convertir, seleccionar y distribuir información de manera eficiente y precisa, lo que es esencial para el diseño de sistemas digitales complejos. En este contexto, el diseño de funciones usando estos circuitos es una habilidad fundamental para cualquier ingeniero o diseñador de sistemas electrónicos. Pasamos con lo que son los decodificadores. Pues en su definición tenemos que son o es un dispositivo electrónico que recibe una señal de entrada en forma de código binario en una serie de 0 a 1 y la convierte en una señal de salida que activa una de varias líneas de las salidas específicas, dependiendo del valor que sea de la entrada. En pocas palabras, un decodificador es como un traductor que convierte un código binario en una señal de salida que puede ser entendida por otros dispositivos. Función. Un decodificador recibe una entrada binaria y produce una salida en una de las líneas de salida, dependiendo del valor de la entrada. Entre sus funciones tenemos que se especializa en traducir códigos. Convierte un código binario en una serie de 0 a 1 en una señal que puede ser entendida por otros dispositivos. Encender o apagar dispositivos. El decodificador puede encender y apagar dispositivos como ser luces, motores, entre otros. Puede controlar también lo que sistemas más complejos como sistemas de iluminación o sistemas de seguridad mediante sensores. Aplicaciones: televisión por satélite, reproducción de música digital o escaneo de códigos QR. Y como ejemplo, tenemos que cuando presionas un botón en el control remoto envía un código binario a la televisión. Entonces, lo que es la televisión tiene un decodificador que convierte ese código binario en una acción específica, como cambiar de canal o ajustar el volumen. En este caso, el control remoto es el dispositivo que envía el código binario y el decodificador es el componente que posee la televisión y este convierte ese código en una acción específica. Codificadores. Un codificador es un dispositivo electrónico que convierte una señal de entrada en una señal de código binario, asignando un código único a cada valor de entrada. En otras palabras, también es como un traductor también que convierte una señal de entrada en un código binario que puede ser entendido por otros dispositivos electrónicos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un dispositivo que mide la temperatura y quiere enviar esa información a una computadora. El codificador convierte la señal de temperatura en un código binario que el computador lo puede entender. El codificador asigna un código único a cada valor de entrada, de manera que el dispositivo que recibe la señal pueda entender exactamente qué valor se está transmitiendo. Entre sus funcionamientos
tenemos que recibe una entrada y produce una salida binaria que representa la entrada. En pocas palabras, recepción de la señal de entrada. Recibe una señal de entrada que puede ser analógica o digital. Conversión de la señal de entrada. El codificador convierte la señal de entrada en un formato que pueda ser procesado por el codificador. Asignación de códigos. Bueno, el codificador asigna un código binario único a cada valor de entrada que se está generando. Generación de código binario. El codificador genera el código binario correspondiente a la señal de entrada que está ingresando al sistema o al componente. Salida del código binario. Envía el código binario generado a un dispositivo o sistema que lo requiera. Ejemplo, el teclado de una computadora. Cuando presionamos la tecla de un teclado, el teclado actúa como un codificador. Convierte la acción de presionar la tecla en un código binario y que la computadora lo pueda entender. Por ejemplo, si presionamos la tecla A, el teclado envía un código binario específico como ser 01001 y así en un código binario a la computadora. Entonces, la computadora recibe este código y lo interpreta como la letra A que se muestra posteriormente en la pantalla. En este ejemplo, el teclado resultaría ser el codificador que convierte la acción de presionar una tecla en un código binario que la computadora lo pueda entender. Pasamos a los multiplexores. Un multiplexor es un dispositivo electrónico que permite seleccionar una de varias señales de entrada y enviarla a una sola salida, permitiendo compartir un canal de comunicación o un recurso entre varias fuentes de información. En otras palabras, el multiplexor es un dispositivo que recibe varias señales de entrada, selecciona una de ellas según la señal de control y envía la señal seleccionada a una sola salida. Los multiplexores se utilizan comúnmente en sistemas de comunicación, procesamiento de señales y redes de computadores. ¿Para qué? Para compartir un canal de comunicación entre varias fuentes de información, reducir el número de cables o conexiones necesarias y mejorar la eficiencia y la flexibilidad de los sistemas de comunicación. Entre sus funciones tenemos que los multiplexores seleccionan señales. El multiplexor selecciona una de las varias señales de entrada según la señal de control. Combinación de señales. Combina las señales de entrada seleccionadas en una sola señal de salida. Reducción de cables. Como ya se mencionó anteriormente, reduce el número de cables necesarios para transmitir varias señales de entrada y mejora la eficiencia. Mejora la eficiencia de los sistemas de comunicación al permitir que varias señales de entrada compartan un mismo canal de comunicación. Y entre sus aplicaciones entra lo que son las telecomunicaciones. Los multiplexores se utilizan en sistemas de telecomunicaciones para combinar varias señales de voz, datos y videos en un solo canal de comunicación. Redes de computadoras. Los multiplexores se utilizan en redes de computadoras para combinar varias señales de datos en un solo canal de comunicación. Y como último, sistemas de audio y video. Los multiplexores se utilizan en sistemas de audio y video para combinar varias señales de audio y video en un solo canal también de comunicación. Continuamos con los demultiplexores. Pues es un dispositivo electrónico que recibe una señal de entrada que contiene varias señales de información multiplexadas y las separa en señales individuales, permitiendo así la recuperación de la información original. En pocas palabras, recibe una señal de entrada multiplexada. Separa la señal de entrada en varias señales individuales. Envía cada señal individual a una salida específica. Y estos son utilizados o su funcionamiento más que todo es para recuperar la información original de una señal multiplexada, separar señales de diferentes fuentes o canales y mejorar la calidad de la señal
y reducir la interferencia. Y entre sus aplicaciones tenemos los sistemas de comunicación. Los demultiplexores se utilizan para separar señales de voz, datos y videos en sistemas de comunicación como redes telefónicas, redes de datos móviles y redes de televisión por satélite. También entran en lo que es las redes de computadoras. Utilizan para separar señales de datos en redes de computadoras, como ser redes locales en LAN, Latinoamérica, redes de área amplia e Internet. También entran en el sistema de audio y video, en lo que es la televisión digital, reproducciones de DVD y Blu-ray y sistemas de sonido surround. Sistemas de control industrial. Se utilizan los de multiplexores para separar las señales de control en sistemas de automatización industrial, control de procesos, monitoreo de equipos y de máquinas. Y pues entramos a lo que es diseño de funciones. Bueno, para diseñar funciones usando estos circuitos debemos considerar algunos pasos. En primero tenemos definir la función. Definir la función es el primer paso para diseñar una función utilizando circuitos lógicos. Y esto implica identificar el propósito de la función, determinar los inputs y outputs de la función, definir la relación entre los inputs y outputs. Entonces, por ejemplo, si se desea diseñar una función que sume dos números binarios, se debe definir la función como input, dos números binarios A y B, output, la suma binaria de A y B, y la relación va a ser la salida, es la suma binaria de los dos inputs. Tenemos también como siguiente paso seleccionar los componentes. Una vez definida la función, se debe seleccionar los circuitos lógicos necesarios para implementarla. Esto implica identificar los componentes básicos necesarios como puertas lógicas AND, OR y NOT, y seleccionar los componentes específicos que se ajusten a los requisitos de la función. También es necesario considerar los factores de la velocidad, la precisión y el consumo de energía que se va a tener al identificar la función. Como tercer paso tenemos diseñar la lógica. Con los componentes ya seleccionando se debe diseñar la lógica para conectarlos e implementar la función. Y esto va a implicar crear un diagrama de bloques que muestre la relación entre los componentes, definir las conexiones entre los componentes, verificar que la lógica sea correcta y que se ajuste a los requisitos de la función. Y como cuarto y último paso, verificar la función. Finalmente, se debe verificar que la función se implemente correctamente. Esto va a implicar realizar pruebas de funcionamiento para verificar que la función produzca los resultados esperados. También verificar que la función se ajuste a los requisitos de la velocidad y precisión. Realizar ajustes si es necesario y correcciones según lo requiera el sistema. Por ejemplo, para verificar la función de suma binaria se puede realizar pruebas de funcionamiento con diferentes inputs y verificar que la salida sea correcta. Bueno, pasamos a lo que es conclusión. Y tenemos que los decodificadores, codificadores, multiplexores y demultiplexores son circuitos lógicos fundamentales en la electrónica digital. Al diseñar funciones usando estos circuitos podemos implementar sistemas complejos y eficientes. La comprensión de estos circuitos es esencial para el diseño y desarrollo de sistemas electrónicos y digitales. Recomendaciones. Tener en cuenta la importancia de diseñar y configurar estos componentes de manera precisa y eficiente. Es fundamental seleccionar los componentes adecuados para cada aplicación específica y asegurarse de que estén correctamente conectados y configurados. Y bueno amigos, hemos explorado un poco lo básico de lo que es teoría eh, acerca de estos circuitos lógicos, desde los conceptos básicos de los multiplexores y de multiplexores hasta diseños de funciones complejos. Estos componentes electrónicos son la base de la tecnología moderna ya mencionada antes.
y estos nos van a permitir crear sistemas inteligentes y eficientes. Espero que esta presentación haya sido informativa y haya inspirado a todos ustedes a seguir explorando el mundo de la electrónica y la tecnología. Gracias por su atención. Mi nombre es William Valencia y nos vemos en una próxima ocasión.